Bien, buenas tardes tengan todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar por comienzo esta plática, esta charla. Prácticamente es un nuevo proyecto que estamos implementando. Quise invitar a conocidos, a alumnos, exalumnos. Algunos pudieron conectarse, algunos otros no los dejaron prácticamente en algunos trabajos. Vamos a tratar de que próximos eventos sean más adecuados en las cuestiones de los tiempos, porque sabemos que a veces apremia lo que es el trabajo, sobre todo cuando son este tipo de horarios entre lo que son las 5 y las 6. Esto nos queda claro, por lo tanto estaremos tal vez en próximos eventos realizando algunos ajustes para poderlos hacer, para recorrerlos un poco. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Mario Castro, yo soy abogado, criminólogo y tengo la especialidad en medicina forense y también lo que es la especialidad en juicios orales. Pues me he desempeñado, muchos de ustedes ya saben, lo que es en seguridad pública, en las áreas de la Policía de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, y también pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Fiscalía y en el CEMEFO, haciendo también tanto cuestiones de investigaciones privadas, pero también como parte del mismo Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses. De hecho, de ahí emana nuestra especialidad en medicina legal. Y el objetivo de este proyecto es un nuevo proyecto que estamos implementando con la finalidad de dar a conocer y capacitar y implementar conocimientos a lo que es la comunidad tanto jalisciense como a nivel nacional, que es la intención, lo que es el proyecto que estamos implementando algunos colaboradores y su servidor para, sin ningún ánimo de lucro, dar a conocer e implementar constantemente cursos de capacitación de toda índole, obviamente con su servidor, pero también el proyecto es que participen con nosotros más expositores, expertos en sus áreas, en sus ramas, que nos permitan compartir esos conocimientos en varias áreas, tanto de la criminología como de las áreas forenses en medicina legal y también obviamente en las áreas jurídicas y criminalísticas, que pues, obviamente son bastante interesantes e importantes para nuestras formaciones académicas, sobre todo para aquellos que están estudiando alguna licenciatura, ya sea de criminología, de derecho, de criminalística, de psicología. Tengo alumnos de todas esas carreras, y que tengan pues prácticamente una perspectiva y una capacitación más amplia en lo que respecta a la práctica profesional y también al conocimiento teórico como tal, ¿no? Complementarlo con lo que estamos aprendiendo tal vez en algunas dependencias educativas. Entonces, ese es el proyecto, quedan invitados, por ahí aparecen
en algunos puntos de la presentación o en algunos mensajes que he enviado, lo que es el seguimiento que tenemos tanto en Facebook como en YouTube, que les comento, es un nuevo proyecto, apenas estamos iniciando y queremos pues catapultarlo, ¿no? Ustedes van a ser de los pioneros en este caso que van a participar con nosotros en esta primera conferencia. Quise implementarla yo como prácticamente organizador de este evento, con una conferencia bastante interesante, bastante importante, bastante significativa, que es la investigación forense en el sistema acusatorio adversarial, que es nuestro nuevo modelo. Por lo tanto, pues la dinámica va a ser el implementar esta charla, esta plática, y asimismo dar una pausa por ahí como a las 6 de 5 minutos para que alguien guste ir al baño, tomar algo, y regresamos de forma inmediata sin desconectarnos, ¿no? Vamos a seguir con la conexión, 5 minutos para continuar, y al final de esta plática, por ahí si van teniendo alguna duda para que la vayan anotando. Entonces, sin más preámbulo, bien, pues el tema, como ya comenté ahorita en la introducción, es la investigación forense en el sistema penal acusatorio. Tenemos nosotros la perspectiva con este nuevo modelo a nivel nacional de 4 años, ¿no? Desde 2016 tenemos implementando lo que es el sistema acusatorio penal en México. Sin embargo, desde que se implementó la reforma, que fue desde el 2008, pues ya sería una contabilidad de 12 años con el sistema, que obviamente fue entrando poco a poco, hasta llegar al 2016, que tenía que haber entrado en su totalidad. Es un sistema novedoso, importante, interesante, que en la práctica nosotros como abogados, en la práctica como investigadores forenses también, pues nos hemos encontrado la situación de la problemática en la capacitación del personal, tanto policías, tanto ministerios públicos como peritos, que son de los elementos principales para lo que es la investigación, por ello le llamamos la trilogía de la investigación, y que nos encontramos en la práctica, pues la falta de la capacitación y el desconocimiento también de este sistema, porque siguen todavía pensando con el chip anterior, es decir, siguen implementando todavía, y hay mucha resistencia en lo que respecta al sistema inquisitivo mixto. El sistema inquisitivo mixto del cual venimos saliendo y que ahora nos encontramos en un cambio de paradigma, que es el sistema acusatorio adversarial, el cual la diferencia entre uno y otro pues es abismal, es un extremo considerable, digno de comentar, por la situación de que en el inquisitivo pues venimos saliendo de lo que son las arbitrariedades, la burocracia, la corrupción a un alto nivel en las funciones públicas, la cifra negra que es muy elevadísima, en la cual la ciudadanía no acude o no acudía a denunciar ni a presentar sus querellas por diversas circunstancias de que no creían en la justicia, de que temían por represalias, de que les cobraban en el Ministerio Público por llevar a cabo sus casos, de que infinidad de situaciones, ¿no? que podemos puntualizar en lo que respectaba al sistema inquisitivo mixto. Sin embargo, pues tomaron la decisión
de cambiar a un sistema acusatorio adversarial donde iba a estar como piedra angular la presunción de inocencia y los derechos humanos, que prácticamente en este nuevo modelo pues iba a ser de acuerdo a la reforma penal que se implementó en la Constitución de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 115, 123 y el mismo 73 de la Constitución, que nos hablan prácticamente de lo que es este cambio radical, en el cual, pues como bien ustedes deben de saber, el 16 pues nos habla de lo que es la flagrancia y que se están denominados los jueces de control. El 17 que a grandes rasgos nos implementa como novedad los medios alternos de solución de controversias que ya podemos utilizar prácticamente en el sistema. Ya está fundamentado utilizar una negociación, una mediación, una conciliación o un arbitraje en todos los aspectos jurídicos, pero sobre todo en el ámbito penal, con los denominados salidas alternas, como son los acuerdos reparatorios y la misma suspensión condicional. Es decir, es muy importante la reforma para comprender este sistema, pero nosotros nos centraremos en lo referente a lo que es el aspecto de las investigaciones forenses, sobre todo hablando, como veremos, de la participación del perito, lo que es en este sistema, que es bastante importante. En el caso del artículo 20 constitucional, tenemos que nos plantea lo referente a los principios del nuevo sistema, que hay que tomarlos muy en cuenta para conocer, ya sea que nosotros estemos trabajando de forma directa en ámbitos gubernamentales, o ya sea que estemos prácticamente en el aspecto privado, ya sea como perito, ya sea como investigador forense, o ya sea como litigante. Es decir, tenemos en este sistema cabida para todos, desde el ámbito público y desde el ámbito privado, en el ejercicio de la abogacía, en el ejercicio de los peritos y en el ejercicio de las investigaciones forenses también, pues habrá mucha participación o debe de haber mucha participación para los criminólogos, para los abogados, para los criminalistas y para psicólogos forenses. Por lo tanto, tenemos que comprender primero que nada los denominados principios que engloban este sistema, que es el de la publicidad. Los juicios deben de ser ya públicos y orales. Lleva de la mano también el principio de contradicción. Para que exista un juicio, debe de haber una controversia, un conflicto. Ese conflicto trae contradicción. Una parte argumenta una cosa, otra parte argumenta otra. Por ello hay un conflicto y nos tendremos que ir a investigaciones forenses y nos tendremos que ir a peritajes y nos tendremos que ir a reunir y recabar los datos de prueba suficientes para seguir con un proceso. Y de ello nos vamos a valer de la trilogía de la investigación, que es el Ministerio Público, quien es el que coordina la investigación, auxiliándose de los policías en todos sus niveles, tanto municipales como estatales como federales, asimismo de lo que son los expertos científicos y forenses, ¿no? Que son los peritos. Ellos conforman la denominada triada o trilogía de la investigación, que está contemplada o está inmersa en el artículo 21 constitucional, pero sobre todo también y en mayor referencia en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que fundamenta este nuevo sistema, que nos da la pauta para el proceso. El principio de concentración nos habla de que debe de existir, a diferencia del inquisitivo mixto, pues en una sola audiencia llevar a cabo la mayor cantidad de actos procesales, concentrar los actos en una sola audiencia para evitar juicios largos, para evitar que se vicie el proceso y tratar de agilizar lo que es el objetivo, ¿no? En la concentración de actos.
Si no se puede llevar en una sola audiencia la mayor cantidad de actos, entonces entraremos a la continuidad, es decir, dar fechas próximas. Los jueces deben de dar fechas próximas, no tan largas, para darle continuidad. Y de ahí brincarnos a la inmediación, que significa este principio que deben de estar presentes en todas las audiencias, pues el juez, los jueces y las partes involucradas. No puede ser como en el anterior sistema, de que se llevaba puerta cerrada. A veces el juez ni siquiera conocía a las partes porque todo lo ventilaba el secretario de acuerdos, y muchas veces ni siquiera invitaban al imputado o a veces ni a la víctima, ¿no? Solamente entre una parte y el servidor público armaban lo que es su expediente, todo lo que es la averiguación previa, como se llamaba en el anterior sistema, y pues ahí manejaban una serie de arbitrariedades en contra de la parte contraria, porque no había inmediación precisamente. Ahora se debe de trabajar con la inmediación, que deben de estar presentes las partes en todo momento en las audiencias, sobre todo hablando de las principales, que son el juez, el Ministerio Público y el abogado defensor, que son fundamentales para llevar a cabo la audiencia. En este nuevo sistema se crea la figura de el asesor victimal, el asesor jurídico de la víctima, que también es importante y que fue a raíz del avance del sistema que tomaron la decisión de crear esta figura jurídica para que la víctima tuviera más protección y más más ayuda jurídica, y no nada más confiar en lo que respecta al Ministerio Público, porque sabíamos que el Ministerio Público muchas veces pues era el Judas del sistema, ¿no? Hacía como que nos ayudaba, pero realmente ayudaba a la contraparte. Y a nosotros nada más como víctimas nos decía, usted váyase a su casa y yo le voy informando. Y ya nos informaba, pero ya cuando habíamos perdido el asunto. Entonces, es por ello que se crea la figura en el sistema del asesor jurídico de la víctima, que tiene el derecho la víctima también a tener un defensor, ya sea público o privado. Si no tiene la víctima los recursos económicos para nombrar a un abogado particular, el sistema, el Estado le debe de otorgar un asesor jurídico prácticamente de oficio, público, así como se le entrega o se le otorga al imputado. El imputado también está en esas mismas ventajas, en esos mismos derechos. Puede nombrar a un abogado defensor público, también a uno de su particular, si es que tiene los recursos. Es decir, igualdad de condiciones entre uno y otro. Y el Ministerio Público, que es la acusación que representa a la sociedad, pues estará precisamente, será parte fundamental del sistema, en este caso, en la etapa de investigación. Entonces, la inmediación sería que estén presentes las partes, juez, Ministerio Público y el defensor, por lo menos. Con eso podemos desarrollar audiencia. Esos son nuestros principios fundamentales, junto con la presunción de inocencia, junto con la oralidad, que nos habla el nuevo modelo. Hay que tomar en cuenta, para hablar de la investigación forense, lo que es el artículo 21, que es ahí donde tenemos contemplado constitucionalmente lo que es las funciones precisamente de la investigación. El artículo 21 fundamenta la actividad del Ministerio Público y fundamenta lo que son las actividades de las policías, que en auxilio con los peritos, repito, los expertos forenses van a reunir lo que es la trilogía investigadora, que son la piedra medular prácticamente del sistema. Eso lo tenemos contemplado en el artículo 21 constitucional. Ahí se fundamenta precisamente la participación de estos tres personajes o estas tres figuras, estos tres sujetos procesales, en donde el Ministerio Público
sí, a pesar de que se le ha quitado cierto poder, a diferencia del inquisitivo mixto, pues de todos modos sigue siendo el coordinador precisamente de la investigación. Sigue coordinando, sigue persiguiendo el delito y prácticamente conduce y coordina a los policías y requiere de peritajes, de investigaciones forenses para llevar a cabo el esclarecimiento de un hecho delictivo. Este nuevo sistema, la prueba reina ya va a ser o es la pericial, la investigación forense, la investigación científica. Es por ello que tiene un peso muy, muy importante lo que es la labor del perito, la labor de la investigación forense, porque a final de cuentas, este sistema ya no se basa en la presunción de culpabilidad. Ya no vamos a, o no deben de emitir un fallo condenatorio en base solamente a suposiciones y a circunstancias que pudieran relacionar al sujeto causante o presunto causante con un hecho. Se debe de comprobar precisamente con herramientas fidedignas y con peso científico y con peso, en este caso, de los expertos forenses, para que a final de cuentas pueda, si llegamos a la etapa de juicio, otorgar en este caso el tribunal de enjuiciamiento, pues un fallo condenatorio. La defensa implementará sus argumentos. A final de cuentas, estamos en un litigio. Muchas veces nos va a tocar defender o estar del lado de las víctimas, o muchas veces nos va a tocar estar del lado de los acusados, o muchas veces nos va a tocar realizar un peritaje, o muchas veces nos va a tocar hacer una investigación forense al respecto de algún hecho criminal. Entonces, es por ello que debemos de conocer bien esta importancia del nuevo sistema y la referencia de la investigación forense. Nosotros en la práctica realmente hemos solucionado muchos asuntos en el ámbito jurídico, a raíz de este nuevo sistema, gracias precisamente a la participación de los peritos, gracias a la participación de los forenses, que hemos, tanto como a veces defensores de las víctimas o a veces que nos ha tocado defender a los imputados cuando han sido presuntamente acusaciones arbitrarias, pues tenemos las herramientas, tanto una parte como la otra, de acudir a los expertos, porque a final de cuentas van a ser ellos, los expertos, los peritos, obviamente con auxilio de más pruebas como los testigos circunstanciales, como los documentos, como las pruebas materiales y físicas, pero lo que es la labor del perito, pues va a ser muy, muy importante, que a final de cuentas va a ser el que va a implementar ese conocimiento técnico científico para darle peso a nuestra carpeta de investigación, para darle peso a la acusación, para darle peso a la defensa, en base a esas herramientas forenses, como bien pudiera ser, pues un experto en dactiloscopía, un experto en traumatología, un experto en tanatología, el mismo médico forense, el mismo experto en balística, el mismo criminalista genético de laboratorio, que prácticamente son los elementos y los expertos forenses que nos permiten, en base a su pericia, demostrar ya sea una culpabilidad o ya sea la inocencia de algún supuesto causante. Y es ahí donde radica precisamente el llevar a cabo una muy buena investigación forense, ya sea si somos acusación, o ya sea si somos defensa, o ya sea si somos nosotros partícipes del sistema como investigadores o peritos forenses. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice precisamente que los sujetos procesales son el juez, los policías, el Ministerio Público, el abogado defensor, el asesor jurídico de la víctima, pero sobre todo también el perito, que es fundamental
como sujeto procesal. Y eso lo tenemos contemplado en el 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y que te habla en ese Código Nacional de las funciones y las obligaciones que tiene cada uno de ellos y los derechos, sobre todo hablando del acusado y de la víctima u ofendidos. Y las responsabilidades que se tienen como juez, las responsabilidades que se tienen como policía, las responsabilidades que se tienen como Ministerio Público y las responsabilidades de un perito. El perito, que es el tema a abordar realmente dentro de esta charla, pues hoy en día debe de ser una persona bien preparada, debe de ser una persona bien capacitada, una persona que esté bien empapada en lo que es su técnica pericial, porque ya no es como en el anterior sistema donde nos tocaba observar en la práctica que el perito era, en términos coloquiales, un todólogo. ¿Qué quiere decir un todólogo? Que el perito, pues realmente veíamos a médicos forenses haciendo peritajes de dactiloscopía, de genética, de química, de balística, y aparte las necropsias se las aventaba también. Eso pasaba y era muy común en el sistema inquisitivo mixto, la todología del perito, y muchas veces no tenía la capacitación o la certificación para implementar una técnica pericial. A lo mejor era muy experto en una sola área, pero como no lo regulaba la legislación y también por la misma falta de personal, pues era muy común el ver este tipo de hechos que a la postre pues permitían que se hicieran peritajes realmente muy faltos de técnica, muy faltos de objetividad, muy faltos de experiencia, y pues obviamente causaba bastantes errores en lo que son los fallos. Si de por sí los fallos eran muy arbitrarios porque no había una inmediación, pues con los peritajes de ese tipo, pues realmente en mayor sentido. Ahora, en este nuevo sistema, en este nuevo modelo, debemos de comprender que el perito debe de ser una persona muy capacitada porque tiene una relevante importancia dentro de lo que son las etapas del sistema. Es decir, es muy importante el perito también en las tres etapas, sobre todo hablando estrictamente en la 1 y en la 3, en la de investigación y en la de juicio, porque en la intermedia pues tiene una participación pasiva. Ahorita hablamos el por qué, ahorita explicamos eso, vamos por partes. El perito debe de ser muy capacitado en este nuevo sistema y debe de tener licenciatura, que ya nos dice la ley, debe tener por lo menos una licenciatura afín a su pericia y obviamente pues una especialidad, un diplomado, una maestría en los peritajes que va a realizar. Porque a lo mejor yo puedo ser abogado, pero el que sea abogado no me va a permitir el realizar peritajes. Tengo que, yo si quiero realizar y ser experto en la materia, pues tomar algún diplomado, alguna especialidad en algo de mi interés, como bien puede ser a lo mejor la criminalística de campo, que son áreas muy afines a los abogados. Un criminólogo pudiera especializarse en áreas de la psicología criminal y psicología forense. Pudiera también tener especialidades de auxiliares en autopsias psicológicas y protocolos de Estambul. Y diversas áreas de interés como la medicina legal, ¿no? Que también podemos ser auxiliares de la ciencia médica forense.
Pero para ello necesitamos estudiar y capacitarnos, porque a final de cuentas el perito hoy en día en este modelo, en este nuevo sistema, pues tiene que tener amplios conocimientos desde la etapa de investigación por todas las labores que va a realizar desde que llega a la escena de los hechos, desde que llega a la escena del hallazgo del crimen o de los hechos correspondientes, una vez que el policía ya hizo su función, que fue acordonar o clausurar prácticamente la escena de los hechos. Y le correspondería al perito hacer sus funciones y debe tener el conocimiento de lo que es precisamente las técnicas correspondientes a su materia, hablando del criminalista de campo en este caso, ¿no? Que es desde lo que es la fijación de los indicios, el etiquetamiento, el embalaje, bueno, previamente el señalamiento, los croquis, la fotografía, la videograbación, las tomas panorámicas, las tomas a distancia, las tomas cercanas, los croquis planimétricos, el recabar los indicios con las técnicas especiales. Cada indicio es diferente, cada indicio lleva una técnica, no es lo mismo recoger un casquillo de proyectil de arma de fuego que recoger un líquido, en este caso biológico, como bien puede ser sangre, semen, saliva. O sea, cada técnica es muy diferente y el especialista debe de hacerlo con la pericia suficiente para que más adelante, primero que nada, para que se integre bien la denominada carpeta de investigación, que a final de cuentas, pues es un equipo, tanto el Ministerio Público como los peritos, como los policías, y que no se realice como se acostumbra, carpetas de investigación bastante anómalas, porque el policía no hizo bien su trabajo, no hizo una buena acordonamiento o una buena clausura de los hechos, previo a que a lo mejor golpeó al detenido, y que después los peritos también siguieron con protocolos arbitrarios o negligentes en su procesamiento de la escena, y que después los peritos en laboratorio pues ya no les permitió el realizar con eficiencia por toda esa mala práctica o la mala praxis de los peritos criminalistas, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos con los problemas en la etapa de investigación que vemos muy común en la práctica, donde a veces el Ministerio Público pues no le queda de otra más que volver a hacer la investigación y no acudir ante el juez de control para solicitar vinculación a proceso, porque la carpeta de investigación está, como decimos vulgarmente, patas para arriba con las investigaciones y con los hechos de la recabación de datos de prueba. Y todo es un conjunto, jóvenes, todo es un conjunto con la cuestión del policía, de los peritos. Es por ello que la capacitación siempre va a ser fundamental. Esto en lo que respecta a la etapa de investigación, que es fundamental en recuerden, si no lo conocen, pues repetimos y señalamos que la etapa de investigación la vamos a dividir en dos partes, que es la etapa de investigación inicial y la etapa de investigación complementaria. Esta etapa es fundamental porque es donde vamos a recabar datos de prueba. Obviamente, entre una etapa de inicial y la complementaria, llevamos inmersa una audiencia inicial, que es donde ventilamos la legalidad de la detención, la imputación, la vinculación a proceso y las medidas cautelares. Es decir, ya es una audiencia de debate oral, que su parte medular es la vinculación a proceso. Entre lo que es esa audiencia inicial, tenemos previamente una investigación inicial, donde tiene una participación muy importante los policías y los peritos, que son los policías los que van a llevar a cabo las detenciones en flagrancia por caso urgente. A ver, jóvenes, nada más les voy a pedir de favor que no me rayen la pantalla. Hay que guardar compostura, por favor.
Repito, para continuar con la narración, ocupo compostura. No sé quién haya llevado a cabo el rayar la pantalla, pero esperemos que ya no suceda. Continúo. Por lo tanto, esta participación del perito, del investigador forense, en la etapa de investigación inicial va a ser fundamental para que el Ministerio Público integre una excelente carpeta de investigación. Y no tenga menor duda cuando llegamos a audiencia inicial ante el juez de control de vincular a proceso, porque la vinculación a proceso prácticamente se da cuando el Ministerio Público reúne, gracias a lo que es la labor del policía y gracias a la labor de los peritos, elementos suficientes que presumen la responsabilidad del causante, del imputado. Todavía no es culpable, pero hay elementos suficientes que nos dan la pauta para emprender un proceso penal contra él, vincularlo a proceso. Eso gracias a todos los elementos que se recabaron desde la etapa de la investigación inicial, como bien pueden ser las entrevistas de los testigos, como bien pueden ser documentos recabados, como bien pueden ser videograbaciones por ahí que se encuentran en vía pública en algunos negocios que nos han permitido muchas veces en la práctica dar con los causantes, como bien puede ser la misma necropsia, como bien pueden ser huellas dactilares, pruebas dactiloscópicas, como bien pueden ser pruebas o más bien evidencias, datos de prueba genéticos como el ADN, semen, traumatología, armas blancas reconocidas y estudiadas por el traumatólogo forense, todas las pruebas balísticas. Es decir, todo eso va a ser fundamental en la investigación inicial para reunir en las primeras 48 horas elementos iniciales que permitan llevar a cabo la audiencia inicial. Hay elementos suficientes. Una vez que terminamos esa audiencia inicial, pues el juez de control determinará junto con las partes un plazo que puede ir de los 2 a los 6 meses para una investigación complementaria, en la cual esta investigación complementaria, pues es, si ya reunimos elementos iniciales en la etapa de investigación inicial, es para complementar más datos de prueba, complementar más peritajes, complementar más pruebas balísticas, complementar bien lo que son aspectos genéticos y escenas de los hechos e inspecciones, para fundamentar todavía más lo que sigue en el juicio. Y entonces, la labor del perito, la labor de los investigadores forenses, la labor de los científicos, pues realmente tiene una participación muy importante en esta etapa de investigación, como ustedes pueden observar. Hasta aquí, jóvenes, me hago la pausa para preguntar alguna duda, alguna pregunta, comentario. Adelante, abro micrófonos para todos. Yo, profe. Todo bien, profe. No, profe, todo bien ahorita. Yo, profe, tengo una duda. No, profe, ninguna duda, gracias. Ninguna, gracias. Perfecto. Entonces, continuamos. La etapa intermedia, si seguimos con el proceso, pues es una etapa de ofrecimiento y admisión de medios de prueba. La dividimos, esa etapa intermedia, en fase escrita y fase oral, en donde esa fase escrita pues es la presentación de la acusación por escrito que hace el Ministerio Público, y la fase oral es un debate de pruebas. Es decir, no tiene una participación activa el perito, simplemente es una participación pasiva, porque todo lo que reunió el Ministerio Público de datos de prueba, periciales, documentales, materiales, pues la tiene que ofrecer
en la etapa intermedia, y ahí es donde si el ministerio, si el policía o si los peritos hicieron una mala recabación de datos de prueba, que lo hicieron, que no llenaron bien los protocolos, que no realizó la prueba de forma legal o no hizo el peritaje de forma científica, pues es aquí donde vamos a entrar a una audiencia intermedia donde vamos a debatir para que le excluyan las pruebas a mi contraparte. Y si las pruebas obtenidas no fueron las idóneas o no fueron obtenidas de forma científica, es aquí donde las pueden descartar. Por eso te repito que no hay una participación activa, sino pasiva del perito, de los forenses. Aquí es donde se excluyen y se admiten pruebas en la intermedia, sobre todo en la audiencia. ¿Quién conoce también en la intermedia? El mismo juez de control, el mismo que conoció la etapa 1, conoce la 2. Pero sí tiene una participación muy importante el perito en la etapa 3, debido a que, aparte de que en la 1 tuvo su participación de realizar los peritajes correspondientes para integrar carpeta de investigación, en la etapa 3 tiene que acudir al juicio porque va a ser parte fundamental como testigo científico de los hechos, como testigo experto. Y lo va a llevar el Ministerio Público como su testigo clave o sus testigos claves para demostrar y relacionar de forma científica que lo que se recabó de datos de prueba y la pericial que se realizó tiene que ver y tiene relación con las comparaciones o los hechos de índole criminal que relacionan con el sujeto, ya sea las huellas dactiloscópicas, ya sea el semen, ya sea la sangre, los aspectos de la misma necropsia, porque habrá varios peritos que pueden acudir a juicio, el médico forense que practicó la necropsia, un dactiloscópico, un genético forense, y esos pueden ser mi parte fundamental como parte acusadora de que el sujeto pues, le van a otorgar una sentencia condenatoria. Tengo peso muy, muy importante con mis peritos. Pero el perito, para esto, pues debe de estar también capacitado para actuar en juicio, para saber narrar, para saber dialogar, para saber expresarse a lo que le pregunten y tener conocimiento de cómo están estructuradas las audiencias de juicio oral en los interrogatorios y en los contrainterrogatorios, porque por ahí donde nuestro perito a lo mejor hizo una muy buena investigación de 10, que nos permitió entregar las pruebas y que sean admitidas en la intermedia, pero cuando lo llevé a juicio se nos puso muy nervioso. La contraparte siempre va a estar atenta a esos pequeños errores para de ahí agarrarse, como decimos coloquialmente, y pues torturarlo en la cuestión de la narrativa, ¿no? Primero que nada, le van a preguntar al perito cuando se encuentre en juicio sobre sus antecedentes educativos, que demuestre, que acredite. ¿Cómo acredita usted esa pericial? Ah, soy médico forense, ok. Estudié en tal universidad, bla, bla, bla. Tantos años, ok. ¿Desde cuánto tiempo tiene usted trabajando en tal dependencia? No, pues llevo 15 años. Ok, ¿cómo hace usted esas periciales? ¿Cuántas lleva? ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Cuántas ha hecho hasta el momento? Es decir, la contraparte lo empieza primero a ver qué tanto grado de conocimiento tiene para que quede ante el juez de enjuiciamiento o tribunal de enjuiciamiento realmente la certeza de que conoce, de que sabe, primero que nada, porque a lo mejor es mi testigo al que estoy llevando. Si por ahí el testigo perito comete algunos errores, sobre todo también los testigos policías o los testigos circunstanciales, que es lo que puede pasar muy común en la etapa de juicio si llegamos a ella, es que la contraparte va a utilizar ese nerviosismo, esa falta de capacitación o ese desconocimiento que ya en la narrativa al discursar sobre su peritaje ya no lo narra de manera lógica,
pues es ahí donde nos pudiesen descartar esa prueba. Y es ahí, aunque yo hice una muy buena investigación y una buena fase intermedia, el desahogo me fue muy mal porque pues no preparé yo como abogado a mis peritos, no les platiqué de lo que iba a versar la audiencia, el perito tampoco estaba capacitado en este tipo de audiencias, los policías tampoco, los testigos circunstanciales menos. Es por ello la importancia del conocimiento de todos los operadores del nuevo sistema, no nada más los abogados, no nada más los ministerios públicos, no nada más los jueces. Todos los participantes del sistema tienen que conocer lo que es estas 3 etapas y su procedimiento: investigación, intermedia y juicio. Nos ha tocado ver casos en la práctica de peritos muy buenos, porque el perito en el anterior sistema llevaba a cabo sus peritajes de forma escrita nada más, y ahí les da mi peritaje, se los envío y lo firmo y ya era la prueba. Hoy no. Hoy, aparte de que tienes que recabar los datos y llevarlos a tu investigación forense, después entregarlos al Ministerio Público, después los entrega en la fase intermedia para que los admitan, se depura el juicio, y después en etapa 3, tu labor importante como perito es el saber narrar tu pericia, lo que realizaste, como en la necropsia. Yo soy un médico forense, tengo la experiencia de 20 años en medicina legal, estoy titulado como médico en tal universidad, llevé la maestría en medicina legal, trabajo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desde hace 15 años, he realizado aproximadamente 400 necropsias y por lo tanto esta fue la número tal y tal. ¿Nos puede explicar en qué consistió su necropsia, cómo la realizó? Sí, tiene que narrar el método científico en la necropsia de la apertura craneal, torácica, abdominal, previo a lo que es el examen externo, de la revisión de ropas y signos generales, de lo que es estatura, tatuaje, todo lo referente al examen externo para después concretarse el examen interno, que es la apertura, y debe de seguir un método científico, porque si no sigue un método científico, como marca la regla en el sistema metódico, descriptivo y completo, pues es ahí donde, si el abogado, esto es para los abogados, que es por eso que los abogados muchas veces nos metemos a estudiar bastantes ámbitos forenses, porque muchas veces piensa la contraparte, que es el Ministerio Público, que el abogado no sabe, y pues ¿qué le voy a preguntar yo al testigo perito si desconozco de aspectos periciales? Pero donde el abogado tenga conocimientos de aspectos periciales, le va a hacer muy buenas preguntas, va a saber cuando está mintiendo, va a saber cuál es el método científico, va a saber cuál es la técnica de la necropsia, va a saber qué son los aspectos dactiloscópicos, va a saber cuáles son los aspectos genéticos. Todo ello para poder, en este caso, debatir en un contrainterrogatorio al testigo. Entonces, nos hemos topado ese tipo de situaciones donde el testigo perito era muy bueno en la investigación en su ámbito, pero no tenía conocimientos de juicios orales y se puso nervioso, ya tartamudeó, ya no sabía qué estaba diciendo, empezó por el final, luego se vino a medias, luego al principio, luego se regresó. Y ahí yo como abogado le solicito al juez que descarte la prueba del perito, porque pues realmente, como usted pudo observar, pues no me está desarrollando de manera correcta cómo realizó el peritaje, y eso me da pie a que lo hizo de manera incorrecta y ya no es confiable. Y esto va a ser fundamental porque el juez de juicio oral pues lo va a tomar en cuenta y puede que descarte la prueba pericial. Y eso ya es un punto a favor para el abogado defensor. Entonces, es muy importante la labor del perito también en la etapa de juicio, como puedes observar. En la investigación, por el trabajo que realiza de la práctica en sí de su pericial. En la intermedia es pasiva, y en la de juicio pues es muy activa, porque ya es su participación como testigo
experto y testigo científico de los acontecimientos de los cuales él observó o le pusieron a realizar. Y eso va a ser fundamental para emitir un fallo, jóvenes. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta la investigación inicial, lo que nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional, a partir del 212, nos habla de que cuando el Ministerio Público tenga el conocimiento de un hecho criminal, de una noticia, de una denuncia, de una querella, pues es el que va prácticamente a perseguir y a coordinar el delito, con la ayuda precisamente del policía y de los correspondientes peritos que vaya a necesitar. Cada estado tiene sus propias dependencias de servicios periciales. En anteriores años trabajaban en conjunto en las mismas dependencias, pero esto ocasionaba pues que hubiese mucha familiaridad y que prácticamente el Ministerio Público manipulara y sometiera a su antojo a los peritos. Prácticamente les decía en qué sentido dictaminaran. Es por ello que a raíz de los últimos 20 años a la fecha, se separan lo que son la Procuraduría o las Procuradurías de lo que son los servicios periciales. Se separan en el sentido de que no, que sean autónomos, pero trabajan en conjunto. Nada más, nada menos por decir, en el estado de Jalisco, pues tenemos la Fiscalía y tenemos el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde cuando existe un hecho delictivo, pues el Ministerio Público requiere de servicios periciales, lo solicita mediante oficio, de forma inmediata, para una necropsia, para una prueba de balística, para una prueba antropológica forense de escenas donde existen cadáveres ya en estados avanzados de descomposición, etcétera, ¿no? Todo lo que te puedes imaginar de servicios periciales lo tiene que solicitar para que quede bien integrada una denominada carpeta. Bien, jóvenes, por lo tanto, vamos a hacer la pausa de los 5 minutos. Se fue rápido el tiempo, son las 6. No nos desconectamos, seguimos conectados. Nada más tomamos algo de agua, en este caso su servidor, para continuar. 6:05, vuelvo con el tema. Gracias por su atención y en 5 minutos regresamos. Perfecto.
Continuamos. Gracias por su espera. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos entonces con la narración y la charla de lo que es esta interesantísima función de lo que es la investigación forense de los peritos en el nuevo sistema acusatorio. Y como venimos comentando, esto está fundamentado realmente tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos habla del deber de la investigación penal que corresponde al Ministerio Público cuando tiene el conocimiento de un hecho criminal, cuando hay una denuncia o cuando hay una querella, pues tiene la obligación de ejercer la acción penal y emprender una investigación primero que nada. Y para ello se va a auxiliar de todo lo que tiene a su alcance, como son policías y peritos para poder complementar bien sus datos de prueba iniciales e integrar una buena carpeta. Un punto muy importante dentro del Código Nacional, precisamente haciendo referencia a ello, es que nos habla el 213, el objeto precisamente de esa investigación. Pues realmente es lo que te comentaba, que el Ministerio Público, el objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado e inclusive la reparación del daño. Eso sería el objeto de la investigación, a grandes rasgos. Reunir los indicios, esos indicios convertirlos en evidencias y datos de prueba para poder emprender el ejercicio de la acción penal, formular acusación y poder inclusive solicitar una reparación del daño si es que emprendemos una salida alterna o bien lleguemos a una sentencia condenatoria. La contraparte tendrá sus argumentos, porque tampoco la defensa estaba sin armas. Si la defensa considera que hay bastantes evidencias de que la investigación hecha por el Ministerio Público en la carpeta está mal integrada, que hay violaciones a los derechos humanos desde el principio, en lo que corresponde a la función del policía, o si los peritos en cuestión no eran los idóneos, porque me hizo una prueba de dactiloscopía el genético forense, desde ahí yo ya tengo elementos para poder descartar esa prueba. O que el de balística fue el que la acreditación que tiene es precisamente de balística y pues anda realizando pruebas, en este caso dactiloscópicas. Muy común, repito, en el sistema anterior. Hoy no nos podemos dar ese lujo de que no sea el indicado en cada quien en su materia. Entonces, yo como abogado estaré muy atento a esa situación, en este caso, en el caso de su servidor. Estaré muy atento en la carpeta quién realizó esas periciales para ver si realmente es una persona acreditada. Y si no, para objetarla desde la etapa intermedia, para que no las acepten, y en su defecto, debatírselo si es que pasaron en la etapa de juicio, para que queden desacreditadas ante el juez de juicio como tal. Tendré que implementar yo mis elementos fácticos, jurídicos y probatorios para mi teoría del caso como abogado, pero también como Ministerio Público. Entonces, ese es el objeto de una investigación, que el Ministerio Público investigue, esclarezca, que convierta los indicios en datos de prueba, porque ahí es donde radica la diferencia, ¿no? Entre lo que es un indicio, una evidencia o dato de prueba, y una prueba, que es donde muchos pudieran tener confusión en la práctica. ¿Qué es un indicio? ¿Qué es una evidencia? ¿Y qué es una prueba? Pareciera para cualquier mortal sin conocimiento, pues que es lo mismo. Pero nosotros como operadores del sistema, pues no es lo mismo.
ni como abogado, ni como MP, ni como policía, ni como criminólogo, ni como criminalista. Debemos de pensar que el indicio, la evidencia y la prueba es lo mismo, porque el indicio es todo lo que tiene cercanía y relación inicial con la escena del lugar de los hechos, desde lo que es la sangre, el semen, un vaso, un arma blanca, un casquillo de arma. Cuando yo llego a la escena son indicios, que son los que debo de señalar yo como perito criminalista, porque todos esos son indicios. El mismo cadáver es un indicio. Por lo tanto, una vez que ya hice el procesamiento de la escena con su fotografía, video, levantamiento, embalaje y etiquetado, y lo mandamos a cada departamento de los laboratorios forenses, la de la bala y el arma blanca, la pistola la enviamos con el de balística, lo que es el arma blanca lo mandamos con el genético forense, junto con lo que son la sangre que se recabó, en este caso como indicio. El mismo cadáver lo vamos a levantar y trasladar, una vez que se hizo todo el procesamiento de las investigaciones en la escena. Llegan los forenses y lo trasladan, hacen el levantamiento ministerial del cadáver y trasladarlo lo que es a la morgue para que se le practique la correspondiente necropsia. Es decir, cuando llegamos son indicios. Todos esos indicios los vamos a llevar con el perito correspondiente, con el científico forense correspondiente, para que esos indicios se conviertan en ¿qué? En evidencias, en datos de prueba. Todavía no pruebas. Esos indicios esa sangre te tiene que comprobar que realmente es sangre, primero que nada. A primera vista lo es. A primera vista es marihuana, a primera vista es cocaína. Hay que certificarlo forensemente o de forma forense, científicamente, para convertirlo en evidencia, para convertirlo en dato de prueba. Entonces ahí tenemos dos momentos como indicios en el lugar que tiene relación con los hechos. Cuando se comprueba científicamente cierta veracidad y que tiene relación con el hecho del lugar o con los hechos del lugar, pero ya de forma científica lo convertimos en evidencia y que eso nos va a servir como dato de prueba para poder integrar la carpeta de investigación, porque existen bastantes datos, porque en el arma blanca o en lo que es en el arma de proyectil de arma de fuego, en la pistola, existen bastantes elementos criminalísticos porque ahí están huellas dactilares. O peor, ¿no? O más fundamentado. No hay mejor evidencia que encontremos en el arma causante las huellas de la víctima, lo que es la sangre de la víctima con las huellas del imputado, ¿no? Que encontremos a lo mejor un arma blanca con sangre de la víctima y con huellas precisamente del causante. Es una prueba realmente irrefutable. Hace poco solucionamos un caso de esos, ¿no? Donde el arma blanca, pues, entró un cuate a robar, agarró un cuchillo, lesionó al que habitaba. Eso fue poquito antes de la pandemia. Y ahí mismo en el arma blanca, que era un cuchillo, lo aventó cuando lo lesionó de prácticamente 8 puñaladas en zonas muy vitales, que obviamente con la necropsia se hizo ese informe, pero el arma blanca que dejó ahí, pues llevaba inmersa lo que es sangre con sus huellas. Entonces, al momento de que se levantan sus indicios y se llevan a los laboratorios correspondientes, pues eso se va a convertir en una evidencia irrefutable, en un dato de prueba certero. Cuando dieron con el causante, en base a todo lo que hacen de investigaciones, pues se comprobó
de forma científica que las huellas dactilares correspondían y con las, inclusive, ahorita que hice memoria, también al momento de que lo estaba lesionando, él se sangró, porque encontramos unos pequeños vestigios de sangre también inmersos de lo que es ADN diferente al de la víctima, que era el del mismo imputado al momento de estar lesionándolo en el pecho, que correspondía. O sea, ni para dónde te haces, científicamente está comprobado. Ahora hay que agotar las instancias, hay que preparar al perito, hay que entregar esa prueba en la audiencia intermedia, que nos la acepten y que me acepten al perito que voy a llevar, que va a ser fundamental. Es mi carta fuerte, el perito que hizo la certificación del elemento probatorio, que fue la sangre, el arma blanca y el de la necropsia, son fundamentales. Pero donde lo haya realizado una persona que, a pesar de que lo hizo bien, porque tenía conocimiento práctico, no esté certificado, aguas, me la tumba el abogado contrario, la contraparte. ¿Por qué? Porque así es el sistema, ¿no? O sea, sí, puede pasar, o sea, oye, pero pues ¿cómo te lo va a tumbar si ahí está bien clara la sangre y las huellas digitales? Pues sí, pero en este sistema muchas veces es muy quisquilloso a veces los jueces. Y si está nervioso y el perito ya no supo qué decir, se tartamudeó, se cuatrapeó, pues la contraparte va a decir, no, ¿sabes qué? Pues descarta esa prueba, porque ¿quién me dice que a lo mejor no la alteró? ¿Cómo lo hizo para conseguir la sangre? Pues no sé, pero algo pudo haber hecho, porque aquí me está dando a entender que no sabe ni qué onda, no sabe qué hizo. Entonces, obviamente no pasó eso, fue una prueba certera y fundamental, ya nada más tuvimos que desahogarla en juicio. Entonces, es muy importante comprender lo que es el indicio, lo que es la evidencia como dato de prueba, y que ya va a ser prueba hasta la etapa 3 en juicio cuando se desahoga. Ahí ya sería ya una prueba. Así es nuestro sistema: indicio, dato de prueba como evidencia, y va a ser prueba hasta que se desahoga y queda aceptada prácticamente en el desahogo probatorio en juicio. Ella va a ser fundamental y va a ser muy importante para que el juez o tribunal pues dé un veredicto, ya sea a favor o en contra. Todos los actos, jóvenes, todos los actos que comprenden el sistema deben de estar registrados, todos los actos de investigación. Debe de haber un registro. A esos registros le llamamos carpeta de investigación, que lo contempla a partir del 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo se debe de llevar a cabo en un legajo, en un expediente, todo lo que se actúe desde lo que es el IPH, el informe policial homologado, la lectura de los derechos humanos que le hicieron al detenido, las entrevistas a los testigos que realizaron los policías en el lugar de los hechos, lo que son el protocolo del procesamiento de la escena, desde el que se acordonó y clausuró por parte del primer respondiente, el protocolo de llegada de los criminalistas a las escenas, la entrega de la escena del policía a los criminalistas para proteger la cadena de custodia, lo que realizan los criminalistas en la escena, los peritajes que realizan tanto en campo como en laboratorio, pues van a ser parte de los registros, van a ser parte de tu carpeta de investigación como parte acusadora, como asesor jurídico de la víctima y como abogado que vas a tener acceso a ella para ver también pues de qué se le acusa y cuáles son los hechos, y de ahí saber, como decimos nosotros como abogados en la práctica, de qué pie coge al enemigo, dónde está fallando, porque tiene acceso todos. No puede ser como en el sistema anterior de que, pues no, abogado, no le voy a entregar la carpeta de investigación, eso nos lo vamos a reservar nosotros, como era muy común que llegábamos nosotros a las agencias del Ministerio Público y nos dijeran eso, ¿no? Pues no tenemos ahorita permitido entregarle lo que es la averiguación previa ni cómo vamos, eso es un secreto. Pues no, pues eso sería una violación a los derechos del imputado, que lo tengo que hacer valer por medio de mis recursos.
Entonces todo debe de quedar debidamente registrado como tal. El perito en la etapa de investigación, como bien te puedes dar cuenta, es fundamental por todo lo que acabamos de platicar de lo que sucede en la etapa de investigación, tanto en la inicial como en la complementaria, donde en el 251 del Código Nacional te habla de las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa de un juez de control, es decir, que el Ministerio Público puede realizar ciertas actuaciones de investigación sin solicitar permiso al juez de control. Habrá otros casos en los cuales sí debe solicitar permiso al juez de control. Nosotros como abogados, como peritos, como criminólogos, que tenemos de todos aquí en esta clase, pues tenemos que tener en cuenta qué actos son los permitidos, que tenemos que pedir previa autorización a un juez de control y qué actos no. Por ejemplo, aquí estos actos no requieren autorización, los puede realizar y los puede solicitar el Ministerio Público. 251. La inspección del lugar de los hechos, la inspección del lugar distinto de los hechos, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento y la identificación del cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas. No necesitamos permiso del juez de control. Las entrevistas a testigos, esas prácticamente las solicita y las realiza el Ministerio Público junto con sus auxiliares, policías y algunos peritos correspondientes. Porque habrá casos en los cuales sí necesitamos autorización del juez de control. 252. Actos que sí requieren la autorización previa del juez de control. ¿Cuáles son esos actos? Obviamente cuando tenemos que exhumar un cadáver. ¿Qué es exhumar? Extraer, sacar, para que me entiendas, ¿no? Exhumar un cadáver por fines de investigación legal, porque habrá exhumaciones civiles cuando lo hacen los familiares o lo solicitan los familiares por características diversas. Pero cuando hablamos de una exhumación de cadáver de aspecto judicial o legal, es porque llegaron datos importantes y tenemos que realizar nuevas investigaciones en el dichoso cadáver. Ah, caray, ¿cómo? ¿Sí? Nada más, nada menos hemos solucionado casos en los cuales pensaban los familiares que una persona había muerto de forma natural. Ah, pues es que ya estaba en etapa avanzada de edad y ya tenía pues diabetes ya muy crónica, entonces ya constantemente se hospitalizaba, tenía ya su médico de cabecera y de repente pues amaneció ya sin vida, va al médico de cabecera, pues ya nada más certifica la defunción y todo, no hay necesidad de necropsia de ley y lo entierran. Y a los 8 días que leen el testamento, pues resulta que estaba todo cambiado porque se lo puso a nombre del hijo que la cuidaba. Era una señora. Entonces ahí ya estaba muy raro, ¿no? Porque el todo cambió de la noche a la mañana, porque tenía como 8 días previos a su muerte de que había acudido con el hijo a cambiarlo ante el notario. Y después, 8 días después, muere. No hubo necropsia porque la ley nos dice que las únicas cuestiones por las que vamos a dispensar necropsia va a ser por muerte natural. Y esto ocasionó que nuestra investigación, porque acudieron con nosotros la familia, solicitamos una exhumación. En la exhumación, obviamente dimos las razones jurídicas ante el Ministerio Público. El cadáver estaba apenas con 8 días de descomposición. Es decir, se podía todavía practicar una necropsia. Bueno, si le han practicado o hemos practicado, he visto y he estado ahí cuando se practican necropsias
de personas ya que tienen 3, 4 meses, que no realicemos una de 8 días, que obviamente conforme se va avanzando el tiempo, pues se va tornando un poquito más complicada en todos los aspectos. Pues total, que se hizo la exhumación y la necropsia en sitio, no lo trasladamos al instituto, sino que ahí mismo se acordonó, se cerró el panteón, se llevó a cabo esa exhumación, fue el médico forense, los médicos forenses, expertos en la necropsia, tomaron lo que tenían que tomar del cadáver, lo volvieron a sepultar, se llevaron las pruebas al laboratorio y sorpresa, envenenamiento. Ahora, ok, murió envenenado. ¿Cómo relacionamos ese hecho con el sujeto presunto responsable? Es ahí donde se sentó la investigación, que solicitamos una orden de cateo, punto número 2, en el lugar de los hechos, en la casa donde vivía la difunta y en las pertenencias del presunto sospechoso. Y ahí es donde encontramos la relación precisamente de la sustancia que ingirió en las pertenencias del presunto causante. Y eso fue fundamental para que se reabriera el caso con nuevos elementos probatorios o pruebas supervinientes, y que fue fundamental para que irnos hasta juicio y obtener una sentencia condenatoria a la cual le dieron 25 años de cárcel al sujeto. Pero sí iba a salir con la suya, porque iba a ser el heredero universal. Entonces, fíjate la importancia de la investigación forense. Tiene un peso enorme, como no tienes idea. Bueno, sí tienen idea. Tiene un peso enorme. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestras de fluidos corporales, vello, cabello, extracciones de sangre, análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima o ofendido, se niegue también a proporcionar, el juez de control debe de autorizar. Que yo no permito que me saquen sangre. Ah, pues si no quieres, pues no es obligatorio. Solicito una orden del juez. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada y las demás que señalen las leyes aplicables. 252, todo lo referente a lo que debe de autorizar un juez de control. Actos de investigación. El 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales te habla, en este caso, del levantamiento y la identificación de cadáveres, pues que es una labor completamente forense también. En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras diligencias que sean procedentes, se va a practicar 1. La inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos. 2. El levantamiento del cadáver. 3. El traslado del cadáver al lugar donde se le va a practicar la necropsia. 4. La descripción y peritajes correspondientes. ¿Qué es lo que le hice yo al cadáver? Ah, bueno, pues le hice el examen externo y el examen interno como marca la norma de la necropsia. Y tengo que describirlo. Y emitir un dictamen. El perito, el forense, no dice quién fue. El perito nada más da evidencia científica de lo que pasó o cómo murió. Ya le corresponde investigar quién fue al Ministerio Público. 5. La exhumación en los términos previstos en el código, es decir, lo que acabamos de hablar sobre la exhumación, que en este caso habrá muchas veces la situación de que tendremos que exhumar para hacer nuevas investigaciones. Sobre los peritajes, también el 272 del Código Nacional te habla de que es importantísimo que el Ministerio Público durante la investigación, o en su caso la policía, dispongan la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación de los hechos. El dictamen escrito no exime al perito de
de su deber de acudir a declarar en la audiencia de juicio. Es decir, aquí está el fundamento de lo que platicamos, ¿no? En el 272 te habla de que el Ministerio Público es el que va a solicitar los peritajes, los servicios forenses de investigación, inclusive lo puede solicitar el policía con corroboración del Ministerio Público para que se realicen y se emitan los dictámenes correspondientes por escrito, primero que nada en la etapa de investigación, y que esto no va a eximir al perito de que acuda en la etapa 3 a declarar sobre dicho peritaje. 272. Los peritos en el 273 nos dice que tienen que elaboren los dictámenes, tendrán en todo momento acceso a los indicios sobre los que versarán sus mismas prácticas periciales o a las que se hará referencia en el interrogatorio. Es decir, tampoco es tan drástico como, ay, caray, pues ahora qué voy a decir si el peritaje lo hice hace un año. No, tampoco se trata de que sea tan tormentoso. Obviamente el Ministerio Público tiene a la mano el peritaje. Tampoco se trata de que lo lea, pero sí de que si no lo recuerda, lo analice previamente. Se le solicita al juez la oportunidad para que el perito, previa al interrogatorio, analice lo que es su peritaje, porque hacen tantos que obviamente, pues a ver, si sucedió hace un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya no va a tener la memoria tan fresca de ese peritaje. Entonces es bueno que le dé una observada para que pueda responder a los interrogatorios, sobre todo los de la contraparte, ¿no? Que son los que van a ser muy incisivos. Por eso debe de tener acceso a todo ello, el perito. Dentro de lo que son los peritajes, existen los irreproducibles, 274. ¿Qué es eso de un peritaje irreproducible? Pues son aquellos que solamente se pueden realizar en una sola ocasión y que se agotan en la misma aplicación del peritaje. Hemos encontrado casos en la práctica de que había nada más una gota de sangre o una gota de semen, pero era fundamental. O sea, no había grandes cantidades. Entonces, con una sola peritaje que se realizara a ese pequeño indicio, pues se iba a agotar, ya no íbamos a tener otro. La misma necropsia es un peritaje irreproducible porque nada más lo podemos practicar una vez, porque como se hace una revisión minuciosa del cadáver desde lo que es cráneo, tórax y abdomen con órganos para encontrar las verdaderas causas de la muerte, pues donde ya no hay una segunda oportunidad. Vamos a hacerle otra necropsia. Pues ya está alterada el indicio, está realmente ya manipulado. Ya los órganos ya los extrajeron, ya inclusive los incineraron. Lo que son los órganos, muchas veces. Ya está alterada lo que es la evidencia, por lo tanto es un peritaje irreproducible. En estos casos, cuando es muy importante en cuestiones de sangre y de semen, por eso muchas veces hay que pedir que se encuentren las dos partes en el momento del peritaje, porque ya no se va a volver a hacer, ya no se va a poder hacer de nueva cuenta. Entonces muchas veces inclusive se le habla a un perito segundo, un segundo peritaje, bueno, un segundo experto para que esté presente. Ok, el que va a realizar el peritaje es el perito genético del Ministerio Público. Yo soy el abogado defensor, llevo a mi propio perito para que esté presente en el análisis de esa prueba que ya va a ser irreproducible. Porque los peritajes especiales, jóvenes, son aquellos en los cuales pues, son hechos realmente sexuales, donde la víctima sufrió pues, abuso sexual, violación, agresión sexual, que es un menor o un adulto o adulta, y pues va a tener que pasar por una serie de análisis y exámenes forenses, como es la revisión corporal externa e interna, ginecológica o andrológica. Ginecológica, la revisión a mujeres; andrológica, la revisión a hombres, para verificar todo lo que es lo referente a los indicios
y a las evidencias que se pueda tener como una posible violación en el caso de las revisiones anales, vaginales, etcétera, ¿no? Los mismos traumatismos que puede presentar la víctima, etcétera. Entonces ahí, las mismas entrevistas psicológicas inclusive, son peritajes especiales. El perito en la etapa intermedia, creo que eso quedó muy claro, que es una participación muy pasiva. Lo que se recabó realmente en la etapa 2 se entrega y se admite o se excluye. Y en la etapa 3, como comentamos, en la etapa de juicio, pues es muy activa porque acude el perito a narrar todo lo que realizó. Es un testigo experto, es un testigo pericial, es un testigo científico que va a pasar por un interrogatorio, un contrainterrogatorio, un redirecto y un contrainterrogatorio o redirecto. Y a final de cuentas se va a emitir pues un fallo, una sentencia en base a todo lo actuado en juicio. Es decir, es fundamental la investigación forense porque de ello depende el que se otorgue una sentencia condenatoria o una absolutoria. Es el peso medular del sistema acusatorio. Lo que te comentaba, pues un perito hoy en día debe de estar certificado con título, con su cédula, debe de estar acreditado para la función. Existen diversos forenses en el sistema, desde lo que son traumatólogos, dactiloscopía, genética, psicología forense, médicos legistas, asfixiólogos, criminalistas, genéticos forenses, odontólogos forenses, criminólogos forenses, etcétera, ¿no? Tenemos entonces, a grandes rasgos, esto. Perdón, adelante. Hubo un caso, antes de entrar a la sesión de preguntas, hubo un caso, bueno, hay tantos casos. Yo ahorita si me pongo a platicarte los casos que hemos resuelto por medio de aspectos forenses, bueno, casi todos se resuelven así. Son bastantes, ¿no? Tanto de cuestiones de feminicidios, homicidios, violaciones. Pero a veces los casos que suceden día con día son interesantes desde el ámbito de la investigación forense y desde el ámbito jurídico, ¿no? Como el caso de Lesbi Berlín, una chica que en el 2017 fue asesinada. Es un caso, como dice ahí, para analizar desde la óptica forense. Lesbi Berlín tenía el día de su muerte, que fue el 2 de mayo del 2017, tenía cerca de 22 años, era una chica estudiante de la UNAM, una chica, pues hasta cierto punto que tenía una buena preparación académica. Su madre era docente de ahí mismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de algunas licenciaturas, y ella hablaba alrededor de 5 idiomas, era una chica pues muy inteligente, pero tomó la decisión de juntarse con un chavo, con un noviecito, de 29 años, es decir, cerca de 7 años mayor que ella, de nombre Jorge Luis, en el cual pues duraron nada más como 4 meses previo a su muerte, viviendo en unión libre, ahí en la Ciudad de México. La versión oficial que se dio en un principio fue que se suicidó. Berlín se suicidó en una caseta telefónica, ahí mismo dentro de las instalaciones de la Universidad de Ingeniería. Esa fue la versión del gobierno. De los investigadores, inclusive forenses, que también existen las malas actuaciones de ellos por negligencia, pues llegaron a la escena, vieron en la madrugada, porque todo eso ocurrió durante la madrugada del 2 para el 3,
y encontraron por ahí como a las 4 de la mañana una persona que iba pasando, pues a una chica en la caseta aparentemente ahorcada o estrangulada. Llegan los forenses, hacen toda su investigación y todo, ahí al ahí se va. No hicieron una buena revisión, o aunque la hubieran hecho, como que la intención no era decretar feminicidio para evitar políticamente el golpeteo al gobierno de Mancera en ese entonces. Y pues decretaron suicidio. Todo esto causó que, pues obviamente, la familia la empezara a buscar primero que nada. Al día siguiente, pues se dan cuenta de que ya estaba Oxisa, el novio, pues acudió inclusive al funeral. Esta es una recreación que después se realizó, no es la chica en sí, es una recreación para estar haciendo lo que son las investigaciones forenses de las posibilidades. El novio acudió al funeral y todo, tenían como 5 meses de estar viviendo juntos, les repito, y había dicho que pues no, que no sabía dónde estaba, que nomás no había llegado en toda la noche. Ya conforme se llevó a cabo las investigaciones y todo, que pasaron los días, pues tuvieron acceso la familia a lo que son las cámaras de videovigilancia de la UNAM, y pues se ve que previo a la defunción del asesinato de la chica, pues va con su novio, caminando precisamente a la altura de la caseta, y que el chavo pues la va golpeando, que ya había antecedentes de violencia, a pesar de que llevan 3, 4 meses. Las amigas de ella y otro de los testigos de circunstancias anteriores, pues narran que la trataba muy mal, que prácticamente era muy posesivo y la violentaba psicológica y físicamente. Por lo tanto, ese día acudieron a la UNAM para reunirse y tomar vino, tomarse algunas pastillitas, todo el grupito, porque el chavo trabajaba como intendente dentro de la universidad. Y ya cuando se despidieron, pues venían alegando, se ve en el video, y la viene golpeando, dando patadas, le viene dando cabezazos, le viene dando cadenazos, porque la chava iba con su perrito. Y pues de repente la cámara se pierde un poquito y nada más se ve que están parados a la altura de la caseta, y ya después se pierden las personas, de mala suerte que no se enfocó bien, pero ya después se ve que más adelante avanza el chavo solo. O sea, es una evidencia fundamental lo que es la cámara de vigilancia. Sin embargo, dentro de lo que son las investigaciones forenses iniciales, pues realmente se percataron los forenses, pues que primero que nada, el surco. Sí es posible ahorcarte de manera incompleta, porque existe la ahorcadura completa e incompleta. La ahorcadura completa es suspendido total, y la ahorcadura incompleta es que tocas piso con pies o con los 2 pies o parte del cuerpo. Se puede, ha habido casos. Pero lo elemental es el surco. El surco que deja en un estrangulado y en un ahorcado es diferente. En el caso de un ahorcado, pues deja un surco oblicuo ascendente, con nudo, con marca de nudo, y surco equimótico, es decir, amoratado. Por lo tanto, la chica no tenía un surco oblicuo ascendente, sino que tenía un surco horizontal por debajo del cartílago tiroides, lo que conocemos como la manzana de Adán, y era un surco múltiple, es decir, que habían dado varias vueltas. O sea, es una prueba fundamental forense para cualquier asfixiólogo de que no había sido ahorcada, sino que no se había ahorcado, sino que había sido estrangulada. Punto número 1. 2. En las uñas, pues la chica se defendió, la chica arañó, la chica en su desesperación alcanzó a arañar al chavo, y en las uñas encontraron ADN del sujeto, genéticamente también comprobado. Cuando la mamá revisó al chavo en el velorio, que lo vio, pues vio que ahí tenía rasguños. Ya cuando les entregaron el video, pues ya cuando fueron atando cabos.
Entonces se reabrió la investigación porque en un principio los forenses iniciales pues dijeron, no, fue suicidio. Se tuvo que reabrir, se tuvieron que amparar y después dijeron que se había cometido un homicidio por omisión, comisión por omisión. Es decir, ok, está bien. Entonces estuvo presente el chavo, pero fue un homicidio por comisión por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más la vio, que se estaba ahorcando y no trató de impedirlo. Se ampararon. Todo esto causó un revuelo en las redes sociales, un caso muy famoso, que inclusive pues se victimizó o se revictimizó a la víctima porque todo el mundo empezó a decir, y que las matan porque salen a las altas horas de la noche a tomar, porque salen a drogarse, porque les gusta andar con gente, con los violentos. O sea, la revictimizaron todo el mundo, inclusive la misma universidad y la misma jefa de la Procuraduría de aquel entonces. Se ampararon, llegó una nueva abogada, que es la que vemos ahí en pantalla, de hecho, ahí de lentes, que ahorita es la actual. Gracias a este caso, la nombraron hace poquito la fiscal de feminicidios en la Ciudad de México, porque hizo una muy buena investigación y se auxilió de forenses, peritos especiales particulares. Todas las evidencias que ya estaban, nada más fue otra vez retomarlas para verificar el surco, que era una estrangulación, los rastros del ADN en las uñas de la víctima y las marcas que tenía en su momento y que las fotografiaron también del chavo en los brazos y en el pecho. Eso fue una evidencia forense fundamental para que después de 2 años, apenas en el 2019, se fuera a juicio, es decir, se llevara todas las etapas, la intermedia, la de juicio, y lo condenaran a 45 años de cárcel al sujeto. Y a una reparación del daño de $500,000 pesos. Y ya no quedó como homicidio, sino quedó como feminicidio por estrangulación. Era muy obvio, pero no quisieron hacer la investigación correcta en un principio y tuvieron que volverla a hacer. Obviamente esto causó el despido de la procuradora y de los peritos iniciales y del MP correspondiente. Y la abogada pues tuvo su premio, que la actual jefa de gobierno pues y la misma procuradora actual de justicia, que es la que vemos en pantalla, pues tuvo que dar una disculpa pública. Tuvo que dar una disculpa pública por el caso de Leslie Berlin. Porque todo se actuó mal desde un principio y hubo mucha negligencia y prácticamente los encargados de realizar las investigaciones correctas, pues a pesar de que estaba la evidencia muy, muy clara, pues omitieron muchas cosas. Pues como pueden ver, la investigación forense en el sistema acusatorio es muy importante. Conocerla desde cualquier óptica, jurídica, criminológica, forense o de cualquier ámbito pericial que podamos tener nosotros. Bueno, cerramos entonces con sus comentarios, preguntas. Si tienen alguna pregunta al respecto, adelante. Iniciamos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, díganos. En el caso como en el que nos había dicho, ya ve que, pues ya que no se llevó bien la investigación, dijo que pues hubo la destitución de la encargada y los peritos. ¿Tienen algún otro tipo de repercusión? No sé, como se les quita la cédula o algo. Sí, de hecho, primero que nada es la destitución. Hubo la destitución de lo que son la procuradora en aquel entonces y los peritos que realizaron esa investigación junto con el Ministerio Público.
los destituyeron y se les abrió carpeta de investigación por la negligencia y por los daños que practicaron. Entonces, sí hay sanciones tanto administrativas con el despido, pero también tiene repercusión penal. Cuando se ve que hay dolo, cuando se ve que, porque una cosa es tener la impericia, ¿no? Porque, bueno, pues es novato, no sabe, es otra cosa, se puede hacer excepciones. Pero cuando las evidencias se comprueban que fueron muy claras y que realmente no quisieron abordar el feminicidio por ámbitos políticos, ni siquiera fue de que el chavo, la familia estuviera bien posicionada. No, fue por carácter político, porque había una consigna en la Ciudad de México de que los feminicidios convertirlos en homicidios para no alarmar a la sociedad y que no tuviera un impacto político en el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, que era Miguel Ángel Mancera. Entonces había como que una línea y sí hay sanción penal, obviamente, en esos casos cuando se investiga. Okay. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, Sí, dígame. en los peritajes especiales solamente es por las agresiones sexuales. Generalmente se da en agresiones sexuales y de todo tipo, ¿no? Desde violación, lo que es atentados al pudor. Son donde podemos encontrar generalmente peritaje especial. Sobre todo también en lo que respecta a los análisis forenses en sexología, es decir, la ginecología o la andrología forense, que es la revisión de la persona. Entonces ahí se ocupa un peritaje especial, consentimiento de la víctima, si es mayor de edad, consentimiento de los padres, si es menor de edad, que te firmen un informe consentido sobre lo que es el peritaje que van a realizar en tu persona o en la persona de la víctima en este caso. Entonces, son generalmente en delitos sexuales. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo está muy claro. Gracias. Todo bien, profe, gracias. No, Ninguna, profe, gracias. gracias. Muy bien, gracias, profe. Qué bueno que gracias a ustedes, jóvenes, les recuerdo, esto es un proyecto extra académico, muy particular de su servidor junto con otros colaboradores, que estaremos por ahí informándoles constantemente de temas diversos que vamos a llevar a cabo desde el ámbito jurídico forense, y pues estaremos ahí al pendiente informándoles para si les interesan los que estemos proyectando, para que nos lo hagan saber. De mi parte sería todo. Les agradezco esta participación que tienen y ese interés por capacitarse cada vez más. Y gracias también a los que no son mis alumnos, que también se inscribieron en el curso y por estar también presentes en esta impartición de este proyecto. Muchas gracias y cualquier cosa tienen mis datos, tienen mis datos, la mayoría. Tenemos una página que apenas creamos en Facebook, que se llama Centro de Investigaciones Criminológicas, Jurídicas y Forenses. Apenas la estamos iniciando para que se registren ahí y que también tengan información. Generalmente subo todo lo que damos de conferencias, algunas clases interesantes, algunos cursos de algunos colaboradores en YouTube, en nuestra página que es la Academia Forense. Y tenemos por ahí mi número, que es el WhatsApp, también para lo que se ofrezca. De mi parte sería todo y que pasen muy buenas noches, jóvenes. Gracias a todos y a todas. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, Liz.